Irene Soto, a sus 22 años, no poseía riquezas materiales, ni un linaje ilustre, ni un futuro asegurado. Su único y verdadero tesoro era su voz, una herencia invisible y sublime que provenía de su abuela. Fue ella quien, con cada puntada en sus labores de costura, le inculcó el amor por las viejas baladas, tejiendo un tapiz sonoro de melodías que eran a la vez melancólicas y esperanzadoras. Creció en un pueblo costero, donde el aire salado y los horizontes infinitos servían de telón de fondo a su niñez. Pero la promesa de las luces, el bullicio y la posibilidad de un escenario la atrajeron irresistiblemente hacia la jungla de cemento de la gran ciudad. Su anhelo más profundo era vibrar bajo los focos, compartir su alma a través del canto y desvelar al mundo ese tesoro oculto que latía en su interior. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Sin embargo, la realidad de la metrópolis sonaba a una melodía mucho más dura y desafinada. Irene trabajaba incansablemente en el turno de noche como limpiadora en el Hotel Majestic, un palacio opulento de mármol pulido y detalles de latón que brillaban tenuemente bajo la luz artificial de la noche. Cada céntimo que ganaba era enviado a su familia, que aún permanecía anclada en el pueblo costero, y el resto apenas cubría las facturas de su diminuto apartamento, apenas un refugio en la inmensidad de la ciudad. El Majestic era, para ella, un mundo de silencio y sombras, un laberinto de soledad. Se movía por sus pasillos alfombrados como un espectro, empujando su carrito de limpieza, el único compañero en su aislamiento. Los huéspedes eran figuras fugaces, dejando tras de sí los ecos de vidas de lujo, sábanas revueltas, copas de champán vacías y el aroma efímero de perfumes caros que se desvanecía con la brisa del aire acondicionado. A pesar de la monotonía agotadora y el cansancio que se le incrustaba en los huesos, Irene era meticulosa y dedicada en su trabajo, pero la inmensa soledad de las largas noches era un peso que solo podía aligerar cantando. No lo hacía en voz alta, sino en un susurro, un murmullo apenas audible por encima del zumbido constante de la pulidora. Eran las canciones de su abuela, melodías impregnadas de amor, pérdida y una inquebrantable esperanza que se aferraba a cada nota. Su voz, incluso en su suave cadencia, poseía una cualidad mágica, una pureza y una emoción capaces de transformar el anodino pasillo de un hotel en una majestuosa catedral. Cantar era su ancla, la forma de mantener vivo su sueño, de recordarse a sí misma quién era más allá del uniforme gris y del polvo acumulado en los rincones olvidados. Mientras Irene buscaba su melodía en la oscuridad del hotel, Damián Herrera, el imponente dueño del Majestic, también vivía en un mundo de silencio, aunque el suyo era autoimpuesto y voluntario. Un hombre de unos 50 años, de rostro severo y trajes impecables, Damián había heredado un imperio hotelero de su padre y lo había expandido con una eficiencia casi despiadada, con cada decisión calculada al milímetro. 5 años atrás, la muerte de su esposa, Clara, en un trágico accidente de coche, lo había convertido en una cáscara vacía, un hombre sin alma. El duelo se había transformado en hojas de cálculo y balances, una forma fría y calculada de evitar el dolor paralizante. Vivía en la suite presidencial del hotel, un espacio opulento y frío que rara vez abandonaba, gobernando su imperio a través de correos electrónicos concisos y llamadas telefónicas, sin permitirse un solo momento de vulnerabilidad. Clara había sido la música de su vida, su inspiración, su alegría. Ella amaba las viejas baladas, las mismas que cantaba la abuela de Irene, y que ahora se habían silenciado. A menudo, por la noche, le pedía a Damián que pusiera un viejo disco de vinilo en el tocadiscos, llenando la suite de melodías nostálgicas. Había una canción en particular, Luz de Luna, que era su favorita, un himno personal para ambos, lleno de recuerdos y promesas. Desde su muerte, Damián no había podido volver a escucharla. El silencio se había convertido en un refugio, un lugar seguro donde el dolor no podía alcanzarlo, donde los recuerdos no lo asfixiaban. Una noche, sin embargo, el silencio se volvió opresivo, más pesado que nunca. Damián no podía dormir. La ansiedad, su compañera constante desde la partida de Clara, le apretaba el pecho con una fuerza inusual, asfixiante. Salió de su suite. En un impulso que no había tenido en años, comenzó a caminar por los pasillos desiertos del último piso. El hotel, su creación, su imperio,
Le parecía ajeno, un mausoleo de lujo que reflejaba su propia alma vacía, tan fría y desolada como el mármol pulido. Fue entonces cuando la escuchó. Al principio, el sonido era tan débil, tan etéreo, que pensó que era el viento silbando por las rendijas, o quizás su propia imaginación jugándole una mala pasada. Pero a medida que avanzaba por el pasillo, el sonido se hizo más claro, más definido, envolviéndolo. Era una voz de mujer, cantando suavemente, con una dulzura inesperada. Y la canción le heló la sangre y le calentó el corazón al mismo tiempo. Era Luz de Luna. La voz no era una imitación barata, una melodía sin alma. Tenía un timbre único, una mezcla perfecta de fuerza y vulnerabilidad que transmitía cada gramo de la melancolía y la belleza inherentes a la canción, cada emoción que la melodía encarnaba. Damián se detuvo en seco, oculto en la sombra de una alcoba, y escuchó, hipnotizado por la belleza de ese canto inesperado. La voz parecía provenir del final del pasillo, guiándolo suavemente con su melodía. Siguió el sonido hasta que finalmente vio la fuente. Era una joven limpiadora, de espaldas a él, puliendo el suelo de mármol con movimientos rítmicos y gráciles. Su cuerpo se balanceaba al compás lento de la canción que susurraba, completamente absorta en su canto. Damián se quedó allí, inmóvil, observándola mientras terminaba la canción con una nota final que pareció flotar en el aire, suspendida de las lámparas de araña como un delicado cristal, llenando el espacio con su eco. Por un momento, el tiempo se detuvo para Damián, suspendido en una burbuja de recuerdos. No vio a una empleada uniformada, vio a su esposa, sintió su presencia a su lado, tan vívida como si Clara estuviera allí, cantando para él de nuevo, con la misma ternura de antaño. El muro de hielo que había construido alrededor de su corazón durante 5 largos años comenzó a agrietarse, desmoronándose lentamente, incapaz de contener la avalancha de emociones. Una emoción cruda y poderosa, que había mantenido a raya con tanta ferocidad, amenazó con desbordarse, con arrasar con todo a su paso, con ahogarlo en un mar de sentimientos. Se retiró a su suite antes de que ella pudiera verlo, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, un tambor en la oscuridad. Esa voz, esa canción, habían abierto una puerta que él creía cerrada y sellada para siempre, revelando un paisaje de recuerdos y sentimientos que había enterrado profundamente, ahora resurgiendo con una fuerza incontenible. Dale like, suscríbete y comparte. Al día siguiente, Damián hizo algo inusual, algo que no había hecho en años, una acción que rompía con su rutina metódica. Bajó a la oficina de recursos humanos, un departamento al que rara vez prestaba atención, delegando siempre esas tareas. Pidió el expediente de la limpiadora del turno de noche del último piso. El gerente, visiblemente sorprendido por la inusual solicitud del dueño del hotel, le entregó la carpeta con cierta aprensión. Irene Soto, leyó Damián, su mirada deteniéndose en la foto, la edad y el lugar de origen de la joven, buscando algo, una conexión. Esa noche, impulsado por una mezcla de curiosidad y un anhelo inexplicable, Damián volvió a esperar en el pasillo, en el mismo lugar donde la había escuchado la noche anterior. Y, como la noche anterior, la escuchó cantar de nuevo. Esta vez era otra balada, una que también conocía, evocando recuerdos de noches tranquilas y melodiosas con Clara. Esperó pacientemente a que Irene terminara su trabajo en un tramo del pasillo y luego, carraspeando ligeramente para anunciar su presencia, se acercó a ella, rompiendo el silencio. «Disculpe», dijo, su voz resonando en el silencio imponente del pasillo, un eco inesperado. Irene se sobresaltó, girándose con los ojos muy abiertos, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y miedo, la palidez invadiendo sus mejillas. Al ver al imponente dueño del hotel, su corazón dio un vuelco. «¿Señor Herrera? ¿Hice algo mal?», preguntó, el pánico invadiéndola, una punzada de angustia. ¿La habrían escuchado cantar? ¿La despedirían por romper las estrictas reglas de silencio del Majestic que ella tanto había intentado respetar? «No, en absoluto», dijo Damián, su voz más suave de lo habitual, casi una caricia, una palabra de consuelo. «¿Era usted la que cantaba anoche?». Irene asintió, aterrorizada, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho, un tambor desbocado. «Lo siento, señor. A veces canto para que la noche no se haga tan larga. No volverá a pasar», prometió, con la voz apenas un hilo.
No, la interrumpió él, su mirada fija en la de ella, una intensidad que la desconcertó. Quiero que vuelva a pasar. Quiero que cante para mí. Ahora. Irene lo miró, confundida y asustada. ¿Era una broma cruel? ¿Un juego de poder? ¿Una humillación? Pero la expresión de Damián era seria, casi suplicante, desprovista de cualquier burla o malicia. Por favor, añadió, la urgencia en su voz clara y palpable, un ruego que la sorprendió. Cante Luz de Luna. En el silencio imponente de aquel pasillo de hotel, bajo la mirada intensa del hombre más poderoso que había conocido, Irene cerró los ojos. Respiró hondo, dejando que el aire llenara sus pulmones, y en ese acto simple, se olvidó del uniforme, del carrito de limpieza, del miedo que la atenazaba. Se olvidó de todo, excepto de su voz, ese tesoro que ahora le era demandado. Y cantó. Esta vez, no susurró. Dejó que su voz se liberara, llenando el pasillo con su claridad, su emoción, su anhelo, cada nota vibrando en el aire. Cantó la canción con cada fibra de su ser, con toda la pasión y la melancolía que la melodía merecía, entregando su alma a la música. La voz de Irene se elevó, un río de sonido puro que serpenteó por el pasillo, acariciando las paredes de mármol y las opulentas arañas de cristal, transformando el espacio. Cada nota era un eco de su propio sueño, una ofrenda de su alma. En ese momento, en medio de la noche, en el corazón de un hotel de lujo, una humilde limpiadora y un magnate hotelero se encontraron en la encrucijada de una melodía, uniendo dos mundos dispares a través del poder de una canción. Era un encuentro inesperado, una conexión forjada en la belleza de la música, capaz de derretir el hielo y encender la esperanza. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.